Bienvenidos a El Debate. Piensa por un momento en un bisturí tradicional. Es una herramienta de acero, predecible, con un propósito único. En las manos de un cirujano, si hay un error, bueno, la causa es puramente física y evidente al instante. Exacto. Pero hoy en nuestras consultas y en los quirófanos, esas herramientas tangibles están dejando paso a líneas de código. Hablamos de motores estadísticos y cajas negras algorítmicas que toman decisiones a una velocidad que, francamente, la mente humana apenas puede procesar. Y ese es precisamente el núcleo de nuestra conversación. Hoy analizamos la integración de la inteligencia artificial en entornos clínicos y tomamos como referencia el marco estratégico propuesto por Idearium. La IA, ya es una realidad operativa capaz de optimizar procesos y personalizar tratamientos, pero nos plantea un reto fundamental. Sí, la gran pregunta es, ¿son realmente suficientes los protocolos de seguridad procedimental? Ya sabes, las normativas, la supervisión humana, las auditorías. ¿Basta con eso para garantizar una adopción clínica verdaderamente segura? ¿O este marco impone una carga de gestión completamente irreal sobre el personal médico, creando quizá una falsa sensación de control? Para que nuestra audiencia sepa desde dónde partimos, yo, como defensora de este modelo, estoy convencida de que la implementación estricta de estos 5 pilares metodológicos neutraliza los riesgos operativos y, de hecho, es el único camino para aprovechar un potencial clínico que no tiene precedentes. Vale. Y yo por mi parte sostengo que, aunque estos protocolos son necesarios sobre el papel, la vulnerabilidad humana ante la interpretación de datos masivos limita severamente la seguridad real de este modelo. Soy bastante escéptico respecto a la viabilidad operativa. Bueno, me gustaría empezar poniendo sobre la mesa el impacto empírico, que me parece innegable. Si miramos el informe de Accenture de 2024, la inteligencia artificial tiene el potencial de ahorrar unos 150.000 millones de dólares anuales en el sector salud estadounidense para 2026. Son cifras asombrosas. Sin duda, ahorros que vienen, entiendo, principalmente de la automatización de tareas administrativas y la optimización de recursos, ¿no? Principalmente de ahí, sí. Pero el dato que realmente cambia las reglas del juego viene de Frost & Sullivan. Fíjate en esto. La IA puede reducir los errores de diagnóstico en un 85%. 85%. Es una barbaridad. Lo es. Y reconozco ese inmenso potencial, ojo. Pero mi escepticismo no va dirigido a la capacidad matemática de la tecnología, va dirigido a la viabilidad de integrarla de forma segura en el caos del día a día de un hospital real. Precisamente por eso, Idearium propone un marco de 5 puntos clave: cumplimiento normativo, control humano, capacitación, transparencia y auditorías. Si aplicamos esto rigurosamente, transformamos la IA en un, copiloto inofensivo y tremendamente eficaz. Ya, pero el problema está en la premisa base de ese marco. El propio documento señala que una herramienta es tan buena como las personas que la utilizan. Y para mí, sinceramente, ese es el talón y Aquiles de toda esta arquitectura de seguridad. ¿Por qué lo ves como una debilidad? Yo lo veo como la garantía absoluta de que el humano sigue el mando. Porque trasladas todo el peso del riesgo a la falibilidad humana. Fíjate en el estudio de McKinsey que cita el material. El 76% de los pacientes confían en clínicas que combinan la tecnología con la supervisión de un médico. Suena ideal, ¿verdad? ¿Y lo es? Demuestra que el paciente no quiere a una máquina decidiendo sola sobre su salud. Claro. Pero piensa en lo que significa esa supervisión en la práctica clínica diaria. Exige que un médico, en medio de su jornada, interprete los resultados de una caja negra, maneje sistemas de datos complejísimos y encima detecte desviaciones estadísticas sutiles. No estás eliminando el riesgo, se lo estás echando a la espalda a un personal que ya está saturadísimo. Entiendo por dónde vas, pero déjame ofrecerte una perspectiva un poco diferente. Empezando por la base de todo el sistema, que son las normativas de protección. Antes de que un médico tenga que interpretar absolutamente nada, hay una barrera tecnológica inquebrantable. Te refieres al primer pilar, supongo, la elección del proveedor y la privacidad. Exacto. El primer paso ineludible es el cumplimiento del RGPD europeo y certificaciones internacionales como la ISO 27001. Y quiero aclarar cómo funciona esto, porque no es simplemente firmar un papel burocrático para salir del paso. Explícalo, porque a veces estas siglas, la verdad, suenan a puro trámite administrativo.
Ya, pero hablamos de exigir un cifrado de datos de extremo a extremo. Significa que, a nivel de arquitectura de red, la información médica del paciente está totalmente desvinculada de su identidad personal, mediante criptografía avanzada, y además incluye una trazabilidad de accesos milimétrica. Es decir, que el sistema registra exactamente qué usuario ha consultado qué radiografía y a qué hora precisa. Justo. Si lo piensas, estas normativas funcionan exactamente igual que el campo estéril en un quirófano. Antes de que el cirujano haga la primera incisión, el entorno ha pasado por un protocolo absoluto de esterilización que previene sistemáticamente la contaminación. Vale, es una analogía brillante, lo reconozco. Gracias. Pues de la misma manera, esta estandarización técnica es ese campo estéril digital. Es un requisito previo que elimina la arbitrariedad tecnológica. ¿No te parece que blindar el entorno de esta forma es la mejor protección fundamental para el paciente? A ver, me parece el mínimo exigible por ley, pero hay una trampa conceptual bastante profunda en tu analogía del campo estéril. Fíjate en la diferencia. Un campo estéril en un quirófano es un entorno completamente estático. ¿Estático? ¿En qué sentido? En que una vez que has esterilizado el instrumental y la sala, ese estado de limpieza no cambia por sí solo mientras dura la operación. El bisturí de acero no decide moverse por su cuenta ni aprender cosas nuevas. Sin embargo, la inteligencia artificial es dinámica, es predictiva y evoluciona con cada dato que procesa. Pero la normativa protege el entorno donde opera esa IA. Protege el contenedor, sí. Un proveedor que te ofrece cifrado de datos y trazabilidad está poniendo un candado blindado en la puerta del archivo del hospital. Evita que la información salga o que entre un intruso. Pero eso no garantiza en absoluto que el algoritmo, una vez dentro de esa habitación cerrada, esté procesando bien los datos. Vale, te compro el matiz. El RGPD evita que un hacker robe la base de datos, de acuerdo, pero no evita que la IA se equivoque en su diagnóstico. Exactamente. Las normativas son, de hecho, completamente miopes frente a un procesamiento clínico deficiente. El cifrado militar no te sirve de absolutamente nada si una IA, que está mal calibrada, pasa por alto un tumor temprano en una resonancia porque sus datos de entrenamiento originales tenían carencias. Es un punto muy sólido. Y de hecho, precisamente porque el algoritmo es dinámico y puede cometer errores de inferencia, el marco de Idarium establece que la tecnología por sí sola no es infalible. Y por eso, el segundo pilar es el control humano y la capacitación. Y aquí es justo donde creo que el marco choca frontalmente con la psicología y con la realidad operativa de los hospitales. Bueno, déjame plantear cómo funciona el mecanismo primero. La IA se define estrictamente como una herramienta, un copiloto. La clave de bóveda de este sistema es la capacitación específica del clínico. No se le enseña solo a hacer clic en la interfaz del programa, se le forma en la interpretación crítica de los resultados. Ya, pero ¿cómo le pides a un humano que sea crítico de manera constante con una máquina que es, en términos estadísticos, matemáticamente superior a él? Porque la máquina no entiende el contexto. El sistema analiza volúmenes inhumanos de información, compara millones de píxeles en segundos y lanza una sugerencia. Pero es el médico con su experiencia quien revisa esa sugerencia y toma la decisión final, aportando su juicio clínico y el contexto vital del paciente. Lo siento, pero no compro esa dinámica idílica del copiloto. Y te voy a explicar por qué no se sostiene en la práctica diaria. Volvamos un momento al dato de Frost and Sullivan que tú misma has puesto sobre la mesa hace un rato. El de la reducción del 85% en errores de diagnóstico. Ese mismo. Si el personal médico se enfrenta a un sistema que estadísticamente falla muchísimo menos que ellos, pedirles que lo auditen en tiempo real es contradictorio. Imagina a un radiólogo en su 12ª hora de guardia. Bueno, es un escenario de altísima fatiga, claro. Totalmente. Y en la pantalla tiene el análisis de una IA que él sabe que acierta casi siempre. Capacitar a ese médico que está agotado para que cuestione y corrija sistemáticamente a la máquina es una expectativa irreal. Se produce lo que en factores humanos conocemos como sesgo de automatización. Ah, ¿te refieres a la tendencia a confiar ciegamente en lo que dice la máquina? Exacto. El médico, sabiendo que el copiloto es más preciso, dejará de mirar la carretera con tanta atención y tenderá a afirmar lo que la pantalla le dicte. Delegar en el humano la responsabilidad de encontrar los fallos residuales de un sistema tan avanzado es básicamente condenar al médico al fracaso.
No me convence esa línea de razonamiento, porque parte de la base de que el médico, tarde o temprano, acaba rindiéndose ante la máquina. Pero la historia de la medicina nos ha demostrado exactamente lo contrario en situaciones muy similares. ¿A qué te refieres? ¿A qué situación histórica concreta? Pues piensa en la introducción de los electrocardiogramas automatizados hace décadas. Las máquinas empezaron a generar lecturas y diagnósticos automáticos impresos en la propia tira de papel. Y los cardiólogos no dejaron de interpretar las ondas por culpa de eso. Hombre, pero la complejidad de un electro no es comparable a una red neuronal profunda. La complejidad técnica no, pero la dinámica de adaptación sí lo es. Los médicos aprendieron a identificar las sutilezas que la máquina ignoraba o malinterpretaba. Y oye, esta necesidad de intervención humana nos lleva directamente al tercer gran bloque de nuestro análisis, que es cómo esto afecta a la percepción del paciente y al mantenimiento del sistema a largo plazo. Vale, entramos en el tema de la transparencia y las auditorías, supongo. Así es. Fíjate en los datos del estudio de Stanford Medicine de 2024 sobre la confianza en la IA de salud. Los pacientes que realmente comprenden cómo se utiliza la IA en su tratamiento experimentan un aumento del 35% en su nivel de confianza. Claro, es lógico. A nadie le gusta sentir que su salud o su vida depende de una caja negra incomprensible. Exacto. La fórmula que propone el marco es sencilla y sobre todo honesta. La IA analiza, pero el médico revisa y decide. Comunicar esto de forma transparente fortalece muchísimo la relación médico-paciente. Pero ojo, el sistema no se queda solo en las buenas intenciones. Para combatir ese sesgo de automatización que tú mencionabas antes, se exige que la IA no sea un sistema de instalar y olvidar. Y ahí es donde entran las famosas auditorías periódicas. Eso es. Si consideramos las auditorías como la medicina preventiva de la infraestructura tecnológica, aseguramos que el sistema se mantenga bajo control. El material que estamos analizándonos da un ejemplo excelente de esto, que es el Hospital Charité de Berlín. Sí, conocido por ser pionero en todo este asunto. El Charité ya realiza auditorías trimestrales, y no solo internas, sino externas, apoyadas por comités de evaluación técnica y ética. Revisan constantemente si el algoritmo mantiene su precisión o si los nuevos datos que entran están generando desviaciones. Con este nivel de rigor, el sistema se mantiene sano, calibrado y seguro. A ver, es un argumento muy bien hilado, te lo reconozco. Pero, ¿has considerado la monumental brecha de escalabilidad que hay en usar al Charité como el ejemplo a seguir? Brecha de escalabilidad. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Pues que yo acepto sin reservas que la transparencia es vital, y explicar al paciente el proceso es absolutamente ético y necesario. Pero poner como estándar de seguridad al Hospital Charité de Berlín ilustra mi punto a la perfección. Hablamos de un auténtico gigante hospitalario. Hombre, es uno de los centros médicos universitarios más grandes de toda Europa, claro. Con presupuestos estrolólicos, departamentos enteros de ingeniería de datos y divisiones dedicadas exclusivamente a la investigación algorítmica, prometer que la solución para controlar a la IA es replicar el modelo del Charité en el tejido general de la sanidad es francamente ficción operativa. Ya, pero no hace falta tener el presupuesto del Charité para hacer una auditoría técnica en condiciones. Puedes externalizar el servicio a consultoras especializadas. Pero paremos un momento a pensar en cómo se audita realmente una caja negra algorítmica. No es como hacer un inventario de gasas o revisar facturas. Obviamente no. Tienes que someter al modelo a pruebas de estrés con conjuntos de datos clínicos validados y actualizados. Exacto. Tienes que coger miles de historiales médicos anonimizados, pasarlos por el algoritmo de nuevo y que un panel de expertos compare el diagnóstico que da la máquina hoy con la evolución real que tuvo el paciente hace meses. Tienes que buscar desviaciones estadísticas súper sutiles en diferentes demografías para asegurarte de que la IA funciona igual de bien en todos los casos y no desarrolla sesgos. Y es un proceso complejo, estoy totalmente de acuerdo. Es que, para una clínica de tamaño medio o un hospital comarcal normal y corriente, hacer esto cada 3 meses es inviable. Actualizar protocolos de ciberseguridad dinámicos, coordinar auditorías externas de esta magnitud y mantener un comité de revisión exige unos recursos financieros y un conocimiento experto brutal. Bueno, pero la responsabilidad de esa auditoría también recae en gran parte en el propio proveedor tecnológico, no solo en la clínica. Ellos te venden el servicio. Aún así, la clínica es la responsable final ante el paciente si algo sale mal.
Prometer que la IA requiere un mantenimiento constante y exhaustivo suena maravilloso en la teoría. Pero en la cruda práctica de un centro médico que atiende a cientos de pacientes diarios y no da abasto, estas auditorías trimestrales rigurosas son un obstáculo logístico colosal. ¿Y qué crees que pasará en la práctica entonces? ¿Que no se auditará? Que la inmensa mayoría de centros simplemente no podrán sortear ese obstáculo. La seguridad técnica profunda quedará relegada a un mero trámite burocrático. Se firmará un papel anual de cumplimiento legal para cubrirse las espaldas, pero no habrá una auditoría matemática real y profunda de la herramienta clínica. A ver, es un desafío logístico, lo reconozco abiertamente. Pero es precisamente por la magnitud de este desafío que el marco metodológico de Idearium me parece tan valioso y tan necesario hoy en día. ¿Por qué? Porque te da una hoja de ruta, dices... Exactamente. Resume y estructura un camino que, sin estos 5 pilares, sería un caos absoluto. Si lo miramos con un poco de perspectiva, la integración de la inteligencia artificial requiere, sin duda, un esfuerzo de adaptación monumental por parte de todos. Pero el mapa es claro, pragmático, y si se aplica con rigor, es sumamente seguro. Ya, seguro para quien pueda permitirse aplicarlo a rajatabla. Desde el rigor inicial del cifrado y el cumplimiento del RGPD, pasando por la indispensable formación del personal, hasta la transparencia total con el paciente. Sí, auditar requiere recursos y externalizar servicios es verdad. Y sí, capacitar a los médicos requiere quitarles horas de consulta para darles formación técnica. Y eso es dinero y tiempo que, sintiéndolo mucho, la sanidad no siempre tiene. Cierto, pero ponlo en la balanza. Cuando enfrentas esos costes logísticos a la capacidad de reducir los errores de diagnóstico en un 85% y a la optimización brutal de los recursos a largo plazo, los beneficios justifican de manera aplastante la inversión. Yo sostengo que, con las barreras de contención adecuadas, esta integración sistemática es el avance médico más importante de nuestra generación. Bueno, yo por mi parte sigo manteniendo que esta visión procedimental subestima de forma muy grave la complejidad real del entorno sanitario. ¿Crees que la complejidad técnica siempre superará a los protocolos que pongamos? Creo que la complejidad técnica de auditar motores predictivos es mucho mayor de lo que este marco admite. Pero sobre todo, y esto es lo clave para mí, creo que ignora la inmensa carga cognitiva que deposita sobre los hombros del personal sanitario. Los 5 pilares son un punto de partida teórico excelente, de verdad. Pero insuficientes en la trinchera clínica, según tu perspectiva, ¿no? Exacto. La seguridad real en el día a día no proviene únicamente de tener protocolos, auditorías y normativas muy detalladas sobre el papel. Proviene de reconocer, con total honestidad intelectual, las profundas limitaciones de la supervisión humana cuando nos enfrentamos a sistemas estadísticos que nos superan con creces en capacidad de procesamiento. Entiendo tu advertencia. El famoso riesgo del sesgo de automatización. Es que si seguimos creyendo que obligar a un médico que ya está agotado por la presión asistencial a auditar en tiempo real a una máquina cuasi perfecta equivale a tener el control de la situación, estamos construyendo el futuro de la medicina sobre una ilusión de seguridad muy frágil. Es un cierre muy contundente y, sin embargo, a pesar de nuestras divergencias claras sobre la viabilidad operativa y la carga que esto supone para el profesional, hay un punto de convergencia innegable que extraemos directamente de este material. Sí, supongo que coincidiremos en que la tecnología por sí sola no tiene capacidad de curar a nadie. Justo eso. Requiere, ineludiblemente, del factor humano correcto, ya sea para llevar el timón de forma activa, como yo defiendo que permite este marco metodológico, o para cuestionar profundamente las bases estadísticas de sus decisiones, como tú adviertes que deberíamos hacer siempre. Totalmente de acuerdo en ese punto. La IA en el sector salud ya no es una promesa futurista, es el presente absoluto en el que vivimos. El bisturí ya ha cambiado de forma de manera irreversible, y no hay vuelta atrás. La clave ahora será observar cómo los diferentes hospitales y clínicas resuelven esta fricción inevitable entre la innovación técnica y la falibilidad humana. Sin duda, quedan muchísimas aristas por explorar en las estrategias de integración clínica. Sí, será realmente fascinante ver cómo evoluciona la capacitación de los médicos en los próximos años para afrontar este reto mayúsculo. Así es, y con esta reflexión, les invitamos a pensar la próxima vez que visiten su centro médico de confianza, ¿quién está realmente sosteniendo el bisturí invisible en su diagnóstico y cómo están equilibrando esa innovación algorítmica con la supervisión humana?
Gracias por acompañarnos en este intercambio de ideas. Les esperamos en la próxima entrega de El Debate.